Muchas gracias, Juan Ramón. Muchos saludos a los hermanos mexicanos desde Miami. Me alegro mucho que están haciendo algo así para compartir y seguir animándose durante la pandemia que estamos enfrentando, que ha sido un cambio fuerte en el estilo de vida de todos nosotros, ¿no? Y bueno, mi contacto con México ha sido en Mérida y Cancún también. Nuestra misión ha tenido un par de retiros en un sitio cerca de Cancún. Pero mi tiempo favorito en México fue en el aeropuerto después del 11 de septiembre, en la crisis que tuvimos aquí en Nueva York, porque yo estaba en Cuba y no podía volver a Miami. Y esperé un poco y me vendieron un pasaje a la Ciudad de México. Nunca estaba tan feliz de estar en el mismo continente, mismo pedazo de tierra por lo menos, y al final pude volver a Miami. Pero yo recuerdo ese día que pasé en el aeropuerto leyendo los diarios y realmente la Ciudad de México y el aeropuerto era un gran alivio para mí. Bueno, quisiera explicar un poco, no sé si me ven bien, pero quisiera presentarme un poco, dar mi testimonio. Yo vengo de un pueblo que se llama Dodge City. Si han visto las películas de los vaqueros del oeste, yo soy de ahí. Es un pueblo verdadero. No tanta matanza y pistola y violencia como en ese tiempo, pero ahora es un pueblo tranquilo de como 20,000 habitantes. Es interesante porque tenía una pequeña población de mexicanos también en ese tiempo. Y cuando los escuchaba hablar, pensé que estaban siempre enojados, porque no entendía nada. Y me cuentan, hace muchos años que no vivo en Dodge City, pero me cuentan que ahora 70% de la población son mexicanos. Y sí, he vuelto y ahora cuando los veo en el supermercado y les escucho hablar español, están enojados. Y así que es muy diferente saber el idioma que están hablando, ¿no? Cuando no entendemos, pensamos cualquier cosa. Pero fui criado en una iglesia pequeña, en un pueblo más pequeño cerca de Dodge City. Íbamos todos los domingos en la mañana, en la noche, y teníamos nuestros tiempos devocionales en familia. Mi padre era anciano de la iglesia. Era una iglesia como mi familia. Yo creo que eran como 30 miembros. Y la verdad es que algunos eran mis tíos, los que no eran mis tíos me parecían mis tíos, porque era como una familia. Muy buena gente. Lo que sí era un poco legalista, que les voy a compartir un poco cómo me afectó y cómo digamos, mi peregrinaje va a salir en estos temas. Porque la verdad es que cuando estaba... yo recuerdo cuando era niño, hablaban casi solamente de lo que debemos hacer, los mandamientos y la santidad y cómo debemos obedecer a Dios. Creo que podría resumir los sermones que escuché durante 18 años ahí, era sé bueno. Entonces eso te afecta un poco. Claro que escuché el Evangelio, pero en mi mente quizás no era todo culpa de ellos tampoco. Pero en mi mente yo veía a Dios como en el cielo detrás de las 2 tablas de los 10 mandamientos, esperando a ver si me portaba mal. Quizá me iba a castigar. Eso era mi concepto de Dios, un poco de miedo
un Dios severo. Eso era mi juventud, mi infancia, juventud en esta iglesia. Como digo, hermanos, muy buenos. Si tienen un problema, están ahí inmediatamente para ayudarte. Ninguna duda en eso. Pero la enseñanza tendía a ser un poco moralista solamente. En mi infancia también fui a la escuela dominical y ahí escuché el Evangelio un día, porque había contado una mentira en la semana. Yo estaba muy consciente de haber contado una mentira y me sentí culpable. Y después fuimos a la escuela dominical y la maestra trataba de explicar por qué murió Jesús en la cruz. Y ella decía, si has cometido algún pecado, por ejemplo, si has desobedecido a tus padres, o por ejemplo, si has contado alguna mentira, y eso como que ha sido un eco en mi cabeza, mentira, soy yo, he contado una mentira. Y ella decía, por eso que murió Jesús en la cruz, para perdonarnos. Y eso fue la primera vez que entendí el Evangelio. Después, yo diría que viví una vida legalista, pensando que era mejor que los demás. Un tiempo después, que yo era horrible, un pecador, pero sin remedio, por un lado, después por el otro lado. Cuando estaba en mi último año de enseñanza secundaria, murió mi padre. Me hizo preguntar muchas cosas. ¿Por qué? ¿Y qué pasa? ¿Y si Dios existe? Y fui a la universidad y el profesor de filosofía dice, el primer día, ¿cuántos creen en Dios? Levanta la mano. Y yo pensé, todos creemos en Dios, ¿no? Y levanté la mano. Y de los más o menos 200 alumnos, quizá la mitad levantaban la mano. Y yo miré y pensé, wow. Y el profesor dice, para el fin de este curso, espero haberle convencido de que Dios no existe. Ese era su propósito declarado para el curso de filosofía. Y me asusté. Y mi hermano también, que estaba en la misma clase, se asustó. Y íbamos conversando, bueno, los argumentos filosóficos, él los destruía. Entonces empezamos a dudar, pero tratando de pretender, digamos, que es por fe que creemos en Dios, pero estábamos dudando. Así que yo iba caminando en la noche, mirando la naturaleza y preguntándome, ¿cómo sé que Dios existe? Y los argumentos no me venían a la mente. ¿Podría ser que todo esto existe, toda esta naturaleza, por un proceso de evolución? Podría ser. Y después traté de convencerme de que Dios no existía. Tampoco tenía argumento para convencerme de eso. Así que estaba realmente en el aire. Lo único que sabía es que si Dios no existe, ¿cuál es mi propósito aquí en la tierra? ¿Por qué debería vivir una vida buena en vez de vivir una vida mala? Si Dios no existe, no sé. Entonces mi vida era un poco como yo me imaginaba, como una hoja de apuntes que escribíamos en las clases, y era una hoja totalmente desordenada, sin título, sin bosquejo. Así me sentía, que mi vida era así. Pero una noche fui caminando y me acosté ahí dicen césped. Tienen que ayudarme con el vocabulario mexicano porque a veces hablo como chileno y en Chile dicen pasto, pero en césped yo creo, en el césped. Está bien, también césped, pastor. Y me acosté ahí mirando las estrellas y
yo sentí la presencia de Dios. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Y así yo sentí su presencia, su gloria, y ahí yo dije, Señor, yo sé que existes, no puedo dar un buen argumento, pero yo sé que existes. Así que haz lo que quieras con mi vida, estoy aquí para ti. Y desde ese momento he sentido que mi fe es más personal, una relación personal con Dios. Y ustedes me dirán si eres convertido cuando era niño o cuando era universitario, y no estoy seguro, pero sí, yo sé, después de ese momento mirando las estrellas, yo sí sé, después de eso era convertido. Tuve mucho tiempo con dudas acerca de la Biblia, acerca de la Trinidad, enfrentando en un estudio bíblico con testigos de Jehová y cosas así. Un tiempo en Alemania, sin mucho compañerismo, mucho tiempo de dudas, por eso fui al seminario y el Señor me ayudó en el seminario con profesores como Van Til, John Frame, que me ayudaron mucho. Y después de eso yo dije, Señor, yo quiero ayudar a otros que están dudando como yo, porque esto es horrible, tener todas las dudas acerca de tantas cosas tan importantes. Y me sometí a su palabra, la Biblia, y era un cambio radical de nuevo en mi vida. Y por eso terminé siendo misionero y fui a Chile soltero, y ahí conocí a Angélica. Y tenemos, como mencionaron, 2 hijos que son grandes ya. En Chile estaba en un seminario enseñando, también plantando iglesias, entrenando líderes. Y venimos a Miami para cooperar con FLET, unos 10 años, y ahora 10 años con Tercer Milenio, haciendo cursos por extensión por el internet. Es un poco de mi testimonio, de mi vida, y en parte el tema de esta conferencia, estas pláticas, tiene que ver con mis propias experiencias, mi peregrinaje y la importancia que ha sido para mí entender no solamente la salvación inicial por gracia, sino toda la vida por gracia. Así que vamos a empezar una presentación PowerPoint. Si me permiten compartir mi pantalla, voy a hacer eso. ¿Cómo estamos? ¿Pueden ver eso? Muy bien. Sí. Se ve muy bien. Muy bien. Sí, se ve muy bien. Uh-huh. Gracias. Entonces, el tema de las 4 pláticas es caminando en la gracia. ¿Y por qué hablamos de este tema? Porque es importante el crecimiento espiritual, pero ¿cómo? ¿Cómo crecemos espiritualmente? Ese es el tema. Y como mencioné antes, fui criado en un ambiente legalista. Cuando fui a Chile también me encontré en un ambiente legalista en las iglesias evangélicas. Y cuando conversaba con una persona nueva en la calle y me dicen, ¿qué hace? Yo digo, soy misionero. ¿Con qué iglesia? La iglesia presbiteriana. O quizás diría, soy evangélico, porque cuando decía presbiteriana me decían presbiqué, no sabían qué era, pero evangélico. La próxima pregunta que me hacían no era qué es lo que creen ustedes, o a veces, muy pocas veces, cuál es la diferencia. Pero la pregunta que más me hacían era, ¿qué es lo que prohíbe tu iglesia? Entonces, la fama que tenían los evangélicos en Chile era una lista de prohibiciones, cosas que no hacían. Eso era la fama que tenían. Y más encima, en
la iglesia presbiteriana, yo pensé que venía escapando un poco de un legalismo y para mi sorpresa llego a trabajar con una iglesia que tiene una declaración. Y en la declaración prohíben a sus miembros de varias cosas, como no pueden ir al cine, no pueden tomar bebidas alcohólicas, no pueden bailar y varias cosas más. Y más encima, no puedes ser amigo con alguien que haga esas cosas. Entonces era un poco estricto. Y otro amigo misionero me decía, bueno, ya, no sé, no me siento bien aquí, creo que vuelvo a Estados Unidos porque tengo amigos que hacen estas cosas y yo no quiero dejar a mis amigos. Si me junto con ellos, me van a criticar en la iglesia, es un ambiente muy sofocante. Así que me enfrenté de nuevo con el legalismo. He escuchado durante los últimos 20 años, y Les Thompson me decía también, que en algunos países bastante evangélicos están volviendo a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque han salido del legalismo católico, han bajado en categoría en la sociedad porque ahora eres evangélico, loquito, y más encima, tu propia iglesia evangélica ahora es tan legalista como la iglesia católica. Así que ¿para qué sufrir siendo de segunda categoría? Vuelvo mejor a la iglesia católica. Hace poco, yo viajo para hacer cursos y conferencias y estaba haciendo un curso de una semana acerca de cómo encontrar a Cristo en toda la Biblia, ¿no? Y durante la semana, uno de los alumnos, estábamos estudiando pasajes, disfrutando de encontrar a Cristo y la gracia del Evangelio en toda la Biblia, y estudiábamos un pasaje, estábamos todos tan felices, contentos de ver la gracia del Evangelio de Cristo en un pasaje, y un alumno siempre levantaba la mano, sí, pero no hay que pecar, o hay que tener cuidado. Entonces al principio, sí, tiene razón, sí, perfecto. Pero una y otra vez, toda la semana, y ya al final de la semana ya estaba cansado. Y él levantó la mano y dije, hermano, no, tengo que decirte algo. Y dije, yo estoy preocupado por ti. Porque cada vez que estamos disfrutando del Evangelio, de la gracia, de la salvación, acercándonos más a Cristo, tú echas un balde de agua fría sobre todo con ese sí, pero nadie aquí niega lo que está diciendo. Nadie aquí en este grupo piensa que está bien pecar. Pero permítanos disfrutar de la gracia. ¿Cómo evitar el pecado? Pues por eso estamos hablando de Cristo, del Evangelio, de la gracia. Y por lo mismo también creo que es todavía un problema en muchas iglesias en América Latina. En el último libro que publiqué, se llama Orientación para Líderes, traté de hacer una orientación también de preparación para el liderazgo, el crecimiento espiritual, con énfasis en la gracia. Y alguien siempre me hacía, como estaba dando sugerencias para mi libro, pero debe agregar aquí, debe agregar ahí, pero no hay que dar lugar a la carne, no hay esto y otras cosas. Entonces también era como el alumno en la clase, como siempre echando a perder un poco un momento de disfrutar de la gracia con esos comentarios. Así de nuevo yo pensé, esto es un problema todavía. Hemos hablado mucho de la gracia,
Y alguien diría, sí, ¿qué hay de nuevo acerca de la gracia? Sabemos, somos salvos por gracia. Pero sí, todavía estamos luchando con un ambiente legalista en muchos casos. Por eso, en los últimos años he dado más conferencias acerca de la gracia. Ahora, vamos a ver una ilustración y después les voy a hacer una pregunta y vamos a detenernos para conversar un poquito, o 2 o 3 personas que hagan sus respuestas. Pero hay un libro que me prestó Angélica, ella lee tanto y siempre me está recomendando libros y ayudándome a orientarme un poco en la cultura de América Latina. Me recomendó este libro por Susana Tamaro, Donde el corazón te lleve. Y es una novela, son cartas de una mujer a su madre. Pero lo que me llamó la atención era cuando ella cuenta que era alumna en una escuela religiosa. Y en la entrada de la escuela había una escena como esta aquí, que ustedes ven aquí en la pantalla. Se llama una escena de natividad o pesebre, con el bebé Jesús, José, María, animales, ovejas. Entonces, había una escena así con muchas ovejas. Cada oveja tenía el nombre de una alumna de la escuela. A ver, ¿están diciendo algo, no? Si pueden apagar su micrófono, por favor, todos. Eso nos va a ayudar mucho para que no haya interrupciones. Gracias. Ok. Todos apaguemos nuestro micrófono. Gracias. Entonces, cada oveja tenía el nombre de una alumna. Y esta niña dice, y cuando alguna alumna se portaba bien, acercaban su oveja más cerca del bebé Jesús. Cuando hacía alguna maldad, alejaban su oveja del bebé Jesús. Y ella dice, mi oveja, dice, siempre está colgando en la orilla de la mesa, casi cayendo al suelo, porque a veces me portaba mal. Ahora, mi pregunta es, ¿qué les parece esta ilustración, la situación en esa escuela? ¿Qué estaban enseñando con esto? Y si hay algo de verdad en lo que estaban enseñando, y si hay algo de error en eso. ¿Hay algo de verdad y hay algo de error en esta manera de verlo? ¿Se porta bien? Más cerca de Jesús. ¿Se porta mal? Más lejos de Jesús. Entonces voy a dejar que ustedes... Sí, muy buenas tardes, Pastor Ramsey. Voy a dar un poquito la indicación acerca de lo que vamos a hacer. Aquellas personas que deseen contestar la pregunta del Pastor Ramsey, la forma de la dinámica que vamos a llevar en esta ocasión, porque somos muchos, es que en la parte del chat van a poner su nombre. 2, 3, 4 personas. Yo voy a ir diciéndole al Pastor Ramsey el nombre de la persona para que ustedes, por favor, puedan contestar. Les pido de favor que lo hagan en forma breve para que podamos seguir con la conferencia y que tengamos oportunidad a que más personas participen. Entonces yo les invito a que 2 o 3 personas pongan su nombre, quienes quieran contestar esta pregunta que acaba de hacer el Pastor Ramsey. Muchas gracias, Freddy. Tú serás el primero. Vamos a esperar otras 2 personitas más que se anoten. Muy bien. Entonces, todas las demás personas, les pido de favor mantengan sus micrófonos cerrados. Solamente las personas que yo mencione, que en este caso va a ser Freddy. ¿Alguna otra persona que quisiera contestar? Pastor Ramsey, ¿sería tan amable de volvernos a hacer la pregunta por si alguien no la captó muy bien?
Sí, ¿qué hay algo de verdad en lo que están enseñando con la escena de las ovejas? Se portan mal, se la alejan del bebé Jesús. Se portan bien, se acercan a Jesús. ¿Hay algo de verdad en eso? Sí, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué verdad? Y si hay un error en esto, ¿hay algo bueno y hay un error aquí? ¿Cuál es su opinión? Bueno, pues dejemos que Freddy nos comente, pastor. Freddy, muy buenas noches. ¿Pudieras activar tu micrófono y comentarnos, darnos la respuesta a esto o qué piensas tú de esto? Sí, buenas noches. Hola, Bueno, pues yo creo que en muchas ocasiones, ¿verdad? Nosotros, aunque sabemos que estamos viviendo, somos salvos por gracia, tendemos a tener comportamientos fariseos y tratar de vivir conforme a nuestras obras. En este caso, en la ilustración que nos están poniendo, nos están diciendo que cada vez que las personas se portan bien, están más cerca del Señor. Y nosotros podemos, conforme dicen las escrituras, que sí debemos hacer cosas buenas, ¿verdad? Eso no es malo. De hecho, Dios nos manda a vivir una vida santa, pero no quiere decir que por ello nos estamos ganando la salvación. Más bien, ¿verdad? Son evidencias de que nosotros ya hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como Salvador. Es la manera en la que nosotros vamos a evidenciar lo que Él ha hecho de manera interna en nuestra vida. Muchas gracias. Muy buena respuesta. ¿Alguien más tiene un comentario? Gabriel, si eres tan amable de activar tu micrófono para hacer el comentario. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo lo puedo enfocar, soy maestro de primaria y si estoy mal, por eso también me corrían ustedes, ¿verdad? Desde un punto de vista, no acostumbramos darle dulcecitos a los niños de primaria cuando hacen su tarea o se portan bien. ¿Por qué? Porque existen dos motivaciones de acuerdo a nuestro conocimiento como docentes, que es una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. Yo lo comparo con esto, amados hermanos. ¿Por qué? Porque lo que realmente trata como que fueran los 10 mandamientos, ¿qué es lo que queremos ahora? Creemos que nosotros somos salvos por gracia y los 10 mandamientos deben estar impregnados o grabados en nuestro corazón con nuestras obras, pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos, hacemos esas obras. Entonces, yo creo que más que nada aquí veo algo de conductismo, ¿no? En el sentido de que me debo portar bien por el dulce o me debo portar bien por la figurita que estoy viendo y acercarme a Cristo. Solo creo que considero en lo muy personal que esto ya enfoca un poco ya el legalismo, ¿no? O sea, como que lo estamos haciendo como práctica nomás. Entonces, yo considero, amados hermanos, que no es lo correcto, ¿no? Lo correcto es enseñar al niño que pues se debe portar bien, porque esto Cristo nos los enseñó. No es algo que ahora sí podamos decir a ciencia cierta que lo tienes que hacer por obligación. O sea, lo tienes que hacer para perseguir algo. No es así. Ya tenemos todo, ya Cristo ganó por nosotros, ya nos dio la salvación por gracia. Pero si nosotros le damos una paletita al niño, ya el niño se va a portar bien o va a hacer su tarea solo por la paletita. No lo va a hacer porque hay algo dentro que le mueve o que le motiva a hacerlo. Y nuestra motivación, nuestro anhelo, nuestro aliento, el que nos anima es el Espíritu Santo. Es todo de mi parte. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias por participar y si gustas apagar. Muy bien. Tenemos por último a Ari, pastor. Ari, muy buenas tardes, buenas noches ya. Si gustas prender tu micrófono, si eres tan amable. Hola, sí, gracias. Gracias, pues, Ari. Yo estoy completamente de acuerdo con el hermano que ahorita participó, el hermano Gadiel, porque o sea, a los jóvenes, por ejemplo, creo que pueden llegar a escuchar mucho en la iglesia de que si te alejas del Señor,
pues es porque pecas, ¿no? Entonces, uno yo creo que muchas veces se siente indigno de hablar con Dios. Entonces, cuando sabes que pecas, te alejas más de Dios, o sea, entonces como que, o sea, a lo mejor puede ser indicio de que no ores, ¿no? Y ahorita me acordé de un versículo que es Romanos 5:20, que dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces creo que nos debemos enfocar más todavía en que la gracia es lo único que nos sostiene, ¿no? En lo único que, o sea, nos acerca a Dios y Él nos hace que nos acerquemos a Él, o sea, simplemente como pasó con Adán y Eva, ¿no? Ellos pecaron y ellos no buscaron a Dios, Dios los buscó a ellos. Entonces creo que es importante enfocarnos en eso. Gracias. Amén. Muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias. Listo, pastor. Son las tres personas que participaron. Muy bien. Voy a volver a mi presentación. Ok. Yo estoy muy de acuerdo con los comentarios que hicieron y creo que si hay algo de verdad en esto, la Biblia sí dice que nuestro pecado nos aleja de Dios, del Señor, de Jesús. En ese sentido puede haber algo de verdad. Sin embargo, nuestra buena conducta no nos gana. No funciona al revés, ¿verdad? Un hermano lo expresó así. No ganamos una cercanía con Jesús por mérito, eso es por gracia. En el fondo, la escena no tiene gracia, no tiene mucha gracia. Entonces, no es el cuadro bíblico que vemos de Jesús. Sin embargo, creo que es un sentimiento un poco innato del ser humano. Y entonces antes de convertirnos, más o menos funcionamos así. Me acerco a Dios, me alejo de Dios y sin entender la gracia, eso es más o menos cómo funcionamos. Entonces, si algo malo me sucede, bueno, estoy siendo castigado, ¿verdad? Si algo bueno me sucede, parece que gané por mi buena conducta, algunas bendiciones aquí. Y esa forma de pensar todavía sigue dentro de nosotros, en nuestro corazón, aunque sea un rincón ahí, y vuelve a entrar en nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. El cuadro bíblico de Jesús es que Él va a buscar la oveja, ¿no? Como ovejas, nosotros, antes de ser convertidos, estamos corriendo para alejarnos de Dios. Y Él nos va a buscar. Y Él nos pone sobre su hombro, nos abraza y nos trae de vuelta. No es nuestro mérito. Entonces, el cuadro le falta gracia. Ese es el problema. Ahora, me gustaría, en esta introducción aquí, hablar del camino de la gracia, y creo que hay, al lado del camino de la gracia, hay dos zanjas sucias, diría yo, como se ve en el cuadro aquí. A un lado está el legalismo y al otro lado el libertinaje. Ustedes saben que el libertinaje es, voy a vivir como me da las ganas, no me importa la santidad, no me importa lo que Dios piense de mi vida, yo soy libre para vivir como quiero. Eso es libertinaje. Y al final, incluso algunos cristianos pueden pensar, bueno, como Dios me perdona y yo puedo seguir pecando y volver a pedir perdón y así. Por otro lado está el legalismo, y el legalismo es tratar de salvarme por mis méritos y santificarme por mis méritos. El legalismo principalmente es tratar de salvarme por mis méritos, pero también en el camino cristiano, después de convertirnos,
tendemos también a caer en ese lado también de que, para crecer espiritualmente tengo que esforzarme, yo, y todo mi enfoque está en mí, en mi esfuerzo para santificarme, quitando la vista del Señor. Entonces, eso más o menos es por donde vamos en estas pláticas. Tengo el bosquejo de las 4 pláticas, 4 temas. Tenemos 2 partes principales. Primero, acepte la gracia, que es la justificación. Tema 1, la importancia del tema. Tema 2, pasajes difíciles. Y segunda parte, persevere en la gracia. Aquí viene la santificación. Tema 3, errores acerca de la santificación. Tema 4, cómo crecer por gracia. Ahora, he notado ahí 2 palabras importantes, 2 palabras teológicas, bíblicas, la justificación y la santificación. Brevemente, yo diría que la justificación es nuestra relación legal con Dios. La santificación es nuestra relación personal con Dios. Por ejemplo, si yo y Angélica adoptamos a un niño, él es nuestro hijo, legalmente es nuestro hijo. Y eso no cambia cuando se porta mal. Cuando el niño se porta mal, no lo llevamos a adoptar de nuevo. Ya legalmente está adoptado. O si tenemos hijos biológicos, cuando se portan mal, no decimos que ya no son nuestros hijos. Tenemos que ir a arreglar eso legalmente para que sean nuestros hijos. No, siempre serán nuestros hijos. Pero también tenemos relación personal con Dios. Igual en la familia, con nuestros hijos, pueden portarse mal. Yo puedo portarme mal también con mis hijos. Y en ese caso perdemos la cercanía y tenemos que arreglar nuestra relación. Entonces, relación legal, justificación. Declarado, salvo, perdonado, legalmente santo delante de Dios. Santificación es mi relación diaria personal. Y cuando yo cometo un pecado, tiende a poner una barrera entre yo y el Señor y tengo que arreglar eso, ¿verdad? Hay un folleto que se llama Los 2 Hermanos, que creo que ilustra bien estos 2 aspectos de la salvación. En el folleto explica que hay 2 hermanos y uno que es malo y el otro es bueno. El malo ha matado a otro hombre y la han juzgado culpable y será condenado a morir. El otro hermano ha sido bueno y no ha cometido ningún crimen así, se ha portado bien, ha vivido una vida buena. Entonces, el hermano bueno va a ser castigado por el hermano malo. Y él le deja su ropa en una banquita ahí fuera de la corte, de la prisión. Tiene su ropa y hay una nota que dice: hermano, yo te amo. Por eso yo voy a sufrir el castigo en tu lugar. Te pido un solo favor: que te ponga mi ropa y que viva como yo vivía. Eso más o menos resume, ¿viste? La justificación es que él fue condenado en el lugar de su hermano y él queda libre, no tiene que ser castigado. Pero sí, el hermano bueno le pide que viva como él vivía. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Un versículo clave, Romanos 1:17, versículo que el Señor usó para la conversión de Martín Lutero, ¿no? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo
por la fe vivirá. Ahora, es un versículo bonito, pero hay una frase ahí que no es tan fácil de entender. Por fe y para fe. Yo entiendo, el justo por la fe vivirá, la justicia de Dios está en el Evangelio, se revela por fe, pero por fe y para fe, ¿qué significa eso? Aquí voy a mencionar las dos palabras en griego que se usan aquí. La primera palabra es ek, eso revela por fe, y eis, para fe. Esta palabra ek se usa para cuando alguien sale de una casa, ek, la casa. Y la palabra es al revés, cuando vuelve a entrar la casa, es la casa, en la casa. Entonces, desde y hacia, desde la fe y hacia la fe. Yo creo que en este caso, no es mi traducción favorita, pero en este caso me gusta la traducción de esta frase, una manera de explicarlo. No es literal, pero creo que comunica la idea. La nueva versión internacional dice, por fe desde el principio hasta el fin. Yo creo que esa es exactamente la idea de la frase. En el Evangelio, la justicia de Dios. Lutero trataba de ganar su propia justicia, pero encontró en este versículo la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es por fe desde el principio hasta el fin. Por eso el justo por la fe vivirá. Su vida entera es por fe. Y eso es la introducción a esta epístola de Romanos, donde primero trata el tema de la justificación. Somos perdonados, Cristo murió por nosotros, nos declara justos y sin culpa. Pero después Pablo empieza a hablar de la santificación. Entonces, él quiere dejar en claro desde el principio, esta justicia es de Dios y se revela, es de Dios, no es tuya. Es de Dios y se revela por fe desde el principio hasta el fin. Entonces, si volvemos a mirar el camino cristiano, el camino de la gracia, empieza por la justificación, después continúa por la santificación, y es todo el camino de la gracia, es todo el camino por fe, ¿no? Déjeme agregar algo de la justificación, porque a veces perdemos este punto. La justificación es más que ser perdonado. Somos perdonados, pero también recibimos la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Entonces, no es como tenemos el gran deuda con el banco y se cancela y quedamos en cero, no. Se paga la deuda y nos deja con millones en la cuenta. La justicia de Cristo está en nuestra cuenta. Así que es algo, pero maravilloso, ¿no? Ahora, es tan maravilloso también el hecho de que nuestro camino sigue por la gracia. Todo mérito de Cristo, todo obra del Espíritu Santo en nosotros, no por mi propio esfuerzo. Eso es la santificación por fe, el camino de la gracia. Parte 1, acepte la gracia. Tema 1, la importancia del tema. Yo diría que tu salvación depende de entender que la salvación es por gracia. Así que es bastante importante el tema. Yo pregunto, estas preguntas vienen del programa de evangelización, evangelismo explosivo. Pero me gusta como para ver dónde está la fe de una persona, cómo está espiritualmente. La primera pregunta es, si te mueres hoy, ¿crees que tendrías la vida eterna? Si es que sí, ¿por qué? Ahora,
Muchas personas dirían, no sé, o sí, porque sufrí mucho, porque trataba de portarme bien o algo así. La segunda pregunta, estoy recibiendo un poco de retroalimentación aquí, ¿no? ¿Me escuchan bien? Ok. La segunda pregunta es... Muy bien. Gracias. Si te presentas delante de Dios, si te mueres, te presentas delante de Dios y Él te pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar en el cielo? ¿Cómo le contestarías? Que cada uno aquí piense en eso. Probablemente han escuchado estas preguntas. Si no, piénsalo bien, medita bien en esto. Imagínate delante del Señor y te dice, ¿por qué debo dejarte entrar? He escuchado muchas respuestas a esto y muchas veces es que yo no me porté tan mal, yo no maté a nadie, no he sido infiel y además he tenido enfermedad, he sufrido mucho y el ambiente, no solo católico, el ambiente del ser humano es un poco así, ¿verdad? Pero definitivamente el ambiente católico tiende a mirarlo así, ganando por mis propios méritos y los sacramentos la salvación. Pero eso no es el evangelio bíblico, ¿no? El evangelio bíblico es que yo no merezco entrar aquí, pero Cristo murió por mí. Es tan sencillo. Cristo murió por mí. Y Él me prometió que me ha dado la vida eterna porque Él murió por mí. No tengo ningún mérito propio. Un pasaje clave, otro pasaje clave, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios. No por obras, no puede ser más claro. Para que nadie se gloríe. No puede ser más claro. Es un regalo que recibimos por fe. La fe es una mano abierta sin nada. Recibimos el regalo por fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso es importante porque podemos imaginar el cielo, la vida, entrando la vida eterna. ¿Cómo sería que alguien ande ahí diciendo, mire lo que yo hice, yo fui bueno, por eso estoy aquí? No soy bueno, mire, no maté a nadie, traté de guardar los 10 mandamientos, mire lo que yo hice. No. Puede imaginar eso. En el cielo le van a decir, fuera de aquí, porque aquí, así es el evangelio, para que nadie se gloríe. Toda la gloria es para Dios. Si es por méritos, no es la gloria para Dios. La gloria sería para mí. Entonces, Dios recibe toda la gloria y es por gracia para mostrar su amor y su bondad, su misericordia y su gracia. Por eso el evangelio es así. Entonces, para ser salvo, hay que reconocer que eres pecador y que no puedes salvarte a ti mismo. No puedes salvarte a ti mismo. Romanos 3, 23 al 34. Parece que debe ser 24. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Yo mencioné cuando era niño, eso es lo que entendí. He cometido un pecado, he contado una mentira. Por eso Jesús murió en la cruz. Pensemos en la salvación como la luna. ¿Cómo podemos llegar a la luna? Saltando, brincando, corriendo. No llegamos más alto que esto, ¿no?
¿Cómo podemos llegar a la luna? En un cohete. Cristo es el cohete. No podemos ni empezar el viaje a la luna sin el cohete. Así que es Cristo que nos lleva a la salvación. Ahora, el lugar de la ley, que vamos a estudiar con más cuidado en otros temas, pero por ahora déjeme decir, la ley es como un letrero que apunta a Cristo, que apunta al cohete que nos lleva a la luna, a la salvación. Ahora, el problema con el legalismo es que sería tan necio como subir un letrero. Dice, a la luna. Aquí voy a llegar a la luna, entonces me siento encima del letrero y trato de llegar a la luna sentado en el letrero. Eso es necio. Entonces la ley es un letrero que apunta a Cristo, quien me lleva a la salvación. Esa ilustración la debo a un libro que se llama La vida de Pablo, de SEAN de Chile, un grupo anglicano ahí. La definición de la gracia es favor no merecido o amor no merecido. Ahora, ¿qué diferencia hace aceptar la gracia? En primer lugar, serás salvo, porque esto depende de mi fe en Cristo. Entonces, aquí tengo una pregunta para conversar. Vamos a detenernos unos minutos de nuevo para conversar. La pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos para ser salvos? Lo esencial. ¿Alguna doctrina que debo creer? ¿Qué es lo básico, lo esencial para mi salvación? Entonces, voy a dejar también que algunos participen. Muy bien, sí, pastor. Aquí ahorita yo le doy el nombre de la persona que quiera participar. Si gustan anotar su nombre, si son tan amables, para yo leérselo al pastor. Pongan su nombre ahí en el chat si son tan amables. A ver, déjame preguntar de nuevo. Por ejemplo, ¿debo creer en la Trinidad para ser salvo? ¿Debo creer en la Biblia para ser salvo? ¿Debo tener cierto nivel de santidad para ser salvo? ¿Debo ser bautizado para ser salvo? Faltando alguna de esas cosas, ¿puedo ser salvo? ¿Qué es lo más mínimo necesario para ser salvo? A ver, ¿lo escuchan ahí? No es que todavía no ponga. Isaí Valadez quiere participar, pastor. Ya. Adelante, Isaí. Buenas noches. Pues la verdad es que lo único que se necesita es Cristo. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer, tener o conocer que nos dé la salvación. Lo único que nosotros hacemos es reconocer que Cristo ya nos la dio, pero incluso reconocerla, ese reconocimiento nos lo da el mismo Dios. No se necesita otra cosa. Ahora voy a seguir con usted. Entonces, si estoy confundido acerca de la Trinidad, de la divinidad de Jesús, pero estoy confiando en Cristo para que murió por mí en la cruz y me salvó, pero estoy confundido acerca de la Trinidad, ¿podría ser salvo así? No se preocupe, si otro quiere meterse en el tema, bien, pero... ¿Tú vas a contestar ahí? ¿O gusta? Tenemos también a Víctor Manrique, perdón. Si gustas, Víctor, comentar algo acerca de esto. Pues, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, bueno, sí. Yo, pensando en la primera pregunta, lo primero que se me vino a la mente fue reconocer que Jesucristo es Cristo
y el saber que Él murió por nosotros, en automático la gracia está o la salvación está lograda más que por nuestros méritos. Entonces, el hecho de yo reconocer que soy pecador, que creo en Jesucristo, que Él fue Cristo, que vino a pagar por todos nuestros pecados, en automático, la gracia y todo lo demás viene por añadidura. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Oscar, si gustas participar, prender tu micrófono. También Oscar está aquí en la lista. Buenas noches. Buenas noches. La fe es lo único que se necesita para recibir salvación. Obviamente la fe en Cristo. Pudiera yo no entender doctrinas o en particular la doctrina de la Trinidad, no tener el conocimiento necesario. Pero si tengo la fe en Cristo, la fe me da salvación. Dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. Gracias. Voy a volver ahora. Muchísimas gracias, Oscar. Tenemos a 2 personas más, pero usted dígame, pastor. No sé si tenemos tiempo. ¿Qué le parece? Escuchamos. Okay, bueno, entonces continuamos. Pues usted dígame. Irma Rodríguez, por ejemplo, no sé si gustas participar, Irma, en forma breve. No, ya no. ¿Sí? Ok. Buenas noches. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Si gusta apagar su micrófono, gracias. Bueno, pues no sé si nada más a una persona más que me insiste. Oscar Hernández, ya nada más es la última persona que vamos a permitir que participe. Oscar, ¿estás ahí? Sí, muchas gracias. Buenas noches. Nada Muy más amable, quiero comentar. gracias. Sí, nada más quiero comentar que efectivamente solo es aceptar o reconocer, como dijo Isaí, a la salvación de nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo el ladrón en la cruz. Él no sabía nada de teoría de la Trinidad o de algún otro punto eclesiástico, pero él recibió la gracia y esa fue la promesa: hoy conmigo estarás en el paraíso. Amén. Muchas gracias. Si gustan ahora sí apagar todos de nuevo sus micrófonos. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy buenas respuestas. Han tenido buena enseñanza. El Señor les ha llevado a creer la buena enseñanza. Y hago la pregunta porque a veces con otros grupos vacilan bastante acerca de doctrinas importantes. Y yo debo decir, es importante creer en la Trinidad, es importante creer en la Biblia, pero lo esencial es la fe en Jesucristo, que murió por mí y resucitó. Es el Evangelio. Ahora, yo digo esto y con algo de experiencia, porque, como mencioné, pasé un tiempo muy confundido. No estaba seguro de la Biblia, no estaba seguro de la divinidad de Jesús y muchas cosas más. Pero mirando atrás, yo tenía una relación personal con el Señor, confiaba que había muerto por mí, que me había salvado cuando fue a la cruz. Así que yo era un cristiano confundido. Entonces, no es bueno seguir mucho tiempo confundido. Por eso fui al seminario. Y el Señor me hizo volver a las bases, las doctrinas importantes. Pero yo pregunto esto porque a veces
tenemos familiares o amigos que están confundidos y tendemos a creer que no son salvos porque están un poco confundidos o quizás muy confundidos. Pero lo esencial es lo que está en su corazón. Si tiene esa fe en Cristo en su corazón. Y pueden estar en una iglesia con mala enseñanza, mala doctrina, pero si ellos mismos creen en Cristo, serán salvos, ¿no? Y todos han dicho lo mismo, así que gracias por sus respuestas muy claras. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para que todo aquel que en Él cree y sea bautizado o que se porte bien o crea las doctrinas importantes. No, es que creyendo en Él tendrá la vida eterna. Juan 6, 28, 29. Le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Sencillo. Es una sola obra, entre comillas, pero es creer en Cristo. Ahora, eso nos lleva al segundo punto de importancia. Importante porque importante entender la gracia, porque así soy salvo. Y siendo salvo puedo tener paz sabiendo que estoy perdonado. Yo quiero destacar esto porque la culpa trae bastante problema en nuestras vidas. Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No hay ahora y nunca habrá condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios nos ve como Cristo mismo, puro y limpio en Él. Podríamos pensar que nos ve detrás de la cruz de Cristo. Él es lo que cuando el Padre ve a nosotros, Él ve a Cristo delante de nosotros. Como digo, la culpa causa problemas. Tuve la mala experiencia en Santiago de Chile, cuando era director del seminario ahí, de tener que llevar a un alumno al hospital psiquiátrico, amenazando a la secretaria, a los alumnos. No estaba bien, estaba sufriendo problemas psicológicos serios. Pero lo que me llamó la atención es que el psiquiatra me pidió una entrevista un par de semanas después y fui a conversar con él. Y en la conversación el psiquiatra me dice, mire, pastor, dice, yo no tengo nada en contra de su religión. Dice, yo soy ateo, pero no tengo problema con su religión. Lo que sí te voy a pedir, dice, es que prediquen cosas más positivas. Él dice, muchos de mis pacientes aquí son evangélicos y yo quería morirme pensando que este hombre, psiquiatra ateo, tiene una gran cantidad de evangélicos en su hospital psiquiátrico. Ahora, ¿cuáles son las causas, las razones? Yo no sé. Pero según él, es que ustedes predican tantas cosas negativas que producen tanta culpa, que esa culpa causa problemas psicológicos, emocionales en las personas. Y yo lo tomé en serio, no que haya sido un profeta, no es una nueva revelación, pero sí me impactó, me impresionó la observación y la sugerencia de este psiquiatra. Y la verdad es que creo que tenía razón, que tendemos a echar mucha culpa, pero sabiendo que la salvación es por gracia, no hay condenación, eso debería dejarnos
tranquilos, con paz, sabiendo que ya no tenemos culpa. También podemos tener la seguridad que nunca perderemos la salvación. No todos los evangélicos creen esto, pero yo creo que es una doctrina clave de la Biblia y los presbiterianos nos agarramos fuertemente a esto, que una vez que he entregado mi vida a Cristo, he creído que murió por mí, soy salvo y no lo voy a perder nunca. Romanos 8, 32 a 35. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta retórica. Nada nos puede separar del amor de Cristo. El concepto de méritos hace dudar. Hay un relato por un autor mexicano, se llama El guardaagujas, por Juan José Arriola. No sé si alguien ha leído el cuento, pero me gustó. Es uno de los que me recomendó Angélica también. Entonces, en este guardaagujas, bueno, tuve que buscar la palabra en el diccionario porque no sabía lo que era. Es en el ferrocarril, ustedes deben saberlo, pero yo no. En el ferrocarril, alguien cambia los rieles para que el tren vaya en este sentido y no en el otro sentido. Antes tenía una palanca y tenía que tirarlo y guiar el tren por el otro camino. Ahora es todo eléctrico, supongo. Pero ese hombre se llama el guardaagujas. Y en este relato, un hombre llega a la estación del tren de un pueblo con su billete, su ticket, su pasaje, no sé cómo lo dice en México, pero su ticket, digamos, para el viaje. Y no hay nadie en la estación excepto un solo hombre, que él dice que es el guardaagujas. Y el viajero dice, ¿qué pasa aquí? Tengo mi ticket y no sé si van a pasar los trenes o no. ¿Por qué no hay nadie aquí? Y el guardaagujas dice, mire, si van a venir los trenes, no, eso no podía decirle con certeza. Francamente, si fuera usted, yo iría a alquilar una habitación en el hotel aquí cercano. Porque nunca sabe si van a pasar los trenes o no. Y el hombre dice, ¿cómo puede ser? Y el guardaagujas dice, no, pero aquí han construido rieles magníficos. Tenemos una red fantástica de rieles y los trenes son magníficos también. Solo un pequeño problema, no sabe si va a llegar o no. Y si sube el tren, tampoco sabe dónde vas a llegar. Entonces, algunas personas quedan arriba y nunca llegan a su destino. Otros bajan en cualquier lugar porque no han pasado por su pueblo donde van. Y van explicando todo esto. Y el viajero queda ahí como no sé qué voy a hacer. Y al final, él sube un tren. ¿Qué pasa? El tren se detiene ahí y en su ticket, cuando ha dicho, a lo mejor no es así, lo que yo recuerdo es que decía X. Y dice destino X. Sube el tren, mire su ticket y dice Z. Entonces, ¿qué está diciendo Juan José Arriola? Que la vida es así. Nunca sabes dónde va a llegar. No sabes si va a pasar el tren. Entonces hay una inseguridad. Y creo que presenta al hombre sin Cristo, sin Dios, una inseguridad en su vida. Lo que yo quiero decir es que que en Cristo sí estamos seguros y que el Señor es el arquitecto del tren, es el
chofer del tren, el guardaagujas, el tren mismo. Y en Cristo, cuando subimos a ese tren de la salvación, sí vamos a llegar al destino que Él nos ha prometido, que es la vida eterna. Así que no vamos dando vueltas, sabemos dónde vamos. En Cristo subimos al tren y no bajamos del tren, llegamos al destino. Cuando mi suegro estaba enfermo, sabía que iba a morir. Nos parecía que él tenía fe verdadera en Cristo. Y un día él decía, mire, yo tengo mis maletas empacadas. Estoy listo. Y yo dije, bueno, creo que no tiene que llevar mucho. Tiene todo lo que necesita ahí. Pero Angélica le dijo, papá, no te olvides que Cristo ya te dio el ticket, el billete. Él lo compró y te lo ha dado. Puedes subir tranquilo el tren. Ese es el mensaje de la Biblia, de la salvación en Cristo. Cristo compró nuestra salvación y podemos subir el tren con toda tranquilidad y certeza. Es arrogante decir que sabe que tiene la vida eterna solamente si la salvación depende de mis méritos. Y como hemos establecido que no es así, entonces no es arrogante. Más bien, si dudo, estoy dudando de las promesas de Dios. Él dice que si creemos en Cristo somos salvos. Entonces yo digo, mira, quizá, no sé, estoy dudando de Dios. Entonces, cuando Él me promete eso, yo debo decir, sí, yo sé que tengo la salvación y no la voy a perder. También puedes vivir como un hijo o una hija de Dios, no como un esclavo. Vamos a ver más en otro tema, pero quisiera mencionarlo aquí también. Romanos 8:15. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. No tiene que hacer nada más para ser más amado por Dios. No tiene que hacer nada más para ser más amado por Dios. Yo mencioné que soy de un pueblo, Dodge City, en Kansas, y mi padre era director de una escuela pública, pero también trabajábamos en el verano, especialmente en la granja, en el campo, cultivando trigo, como ven aquí en la imagen. Ahora, desde bastante joven tenía que ayudar a mi padre y mi trabajo era manejar una camioneta, un camión, y llevar el trigo al pueblo. Y así que mi padre manejaba la máquina para cosechar y él me decía, Richard, no te quites la vista de la máquina y cuando ves el trigo, un montón de trigo arriba, no pierdas ni un segundo. Tiene que venir inmediatamente porque no quiero esperar. Porque algunos que saben algo de trigo y agricultura, puede venir un tornado, pueden venir insectos, puede llover, puede incluso caer granizo y pierdes toda la cosecha y el trabajo de un año entero. Así que durante la cosecha ni un segundo podríamos perder. Entonces yo estaba sentado siempre en el camión mirando la máquina, dando vuelta y cosechando el trigo. Y un día miré, ahí está el trigo, ahí está el montón. Arranqué el motor del camión y fui rápido hacia la máquina. No me acordé que entre donde estaba estacionado y la máquina
había todo un hoyo, no muy profundo, pero ¿cómo se llama? Con un lodo. Cuando llovía, quedaba un poco de agua ahí, había lodo o barro. Y yo, derechito hacia el lodo. Y estoy parado ahí, las ruedas dando vueltas en el lodo. No podía salir de ahí. Y yo pensé, ay, no puedo salir de aquí. Y saqué una pala, estaba tratando de sacar el lodo y era inútil, yo sabía. Y después de algunos minutos vi llegar a mi papá con una máquina. Venía cruzando el terreno. Y yo no quería ni mirarlo. Entonces yo seguí tratando de sacar el lodo ahí con la pala y no quería mirarlo. Después de algunos minutos, él estaba ahí con la máquina, parado, sin bajar, y no quería mirarlo. Mi padre era un buen hombre, pero también se enojaba a veces. Yo lo veía como un poco severo a veces, muy callado, muy reservado, y durante la cosecha podía enojarse. Entonces no quería mirarlo, pero pasaron algunos momentos y yo pensé, voy a tener que mirarlo. Así que levanté la mirada y miré a mi papá. Para mi sorpresa, no estaba enojado, estaba sonriendo. No riéndose, burlándose de mí, sonriendo de contento. No podía creerlo. Ese momento cambió mi vida, porque cambió mi imagen de mi propio padre. Y cambiando eso, me ayudó a cambiar la imagen de Dios. Como mencioné, Dios para mí estaba siempre esperando ver que me equivocaba, cometía algún pecado, y un Dios muy severo. Y creo que tenía algo de eso en mi imagen de mi padre también. Y en ese día me di cuenta que mi padre me amaba y estaba contento conmigo porque estaba tratando. Cualquiera puede equivocarse así, pero estaba tratando de salir. Y incluso creo que estaba orgulloso de mí porque estaba trabajando fuerte para salir de ahí. Yo cuento esto porque algunos hemos tenido un padre muy severo y eso a veces proyectamos en Dios mismo o nos han enseñado a ser un Dios solamente severo y tenemos que recordar que nuestro Padre Celestial que nos ama no podía amarnos más. Así que eso es la importancia de aceptar la gracia. Resumiendo, serás salvo, puedes tener paz sabiendo que estás perdonado y puedes sentir la seguridad que no perderás la salvación y puedes vivir como hijo de Dios. Quisiera mencionar que en la próxima plática, en 2 semanas, vamos a mirar pasajes que parecen contradecir todo lo que he enseñado hoy día de la salvación por gracia. Y si quieren anotarlos, sería bueno quizá mirarlos y ver qué piensas. Santiago 2, piensa en el capítulo, son Santiago 2, Mateo 25. Santiago dice que, bueno, léenlo. Mateo 25, las ovejas y la cabra. 1 de Pedro 3:21 acerca del bautismo. Hechos 2:38 también acerca del bautismo. Anótenlos y que vayan mirando durante estas 2 semanas para conversarlo cuando volvamos. Entonces, ahora sí, hay un tiempo para preguntas. Disculpe que he usado tanto tiempo.
pero todavía tenemos tiempo para preguntas, ¿no? Sí, muchísimas gracias, pastor. Mire, quisiéramos, no sé, que me diga el pastor Fernando cuánto tiempo tendríamos. Son las 9:23 y pues si quieren ir haciendo ustedes las preguntas aquí en el chat para que el pastor Ramsey las pueda contestar. Pero más o menos como de cuánto tiempo contamos, pastor. Pues, hermana, pues el tiempo que sea necesario para que podamos salir de todas las dudas. Adelante, pero bueno. No sé si el pastor tiene a bien que pensemos en unos 20 minutos, más o menos. Muy bien. Entonces, si gustan ir poniendo sus preguntas al pastor o algún comentario para que después yo haga la lectura del comentario o la pregunta hacia el pastor Ramsey, por favor. En su chat, si son tan amables. Miren, comentan aquí lo de los versículos con mucho gusto, yo se los voy a repetir. Es Santiago 2, del capítulo 2, versículos 21 y 24, Mateo 25, del 31 al 46, Primera de Pedro 3:21 y Hechos 2:38. También se los voy a anotar en el chat también, si son tan amables, ahí también se los voy a anotar. Vayan poniendo sus preguntas si son tan amables para irlas yo leyendo. Hermana, ya Marcos nos hizo el favor de poner los textos. Así que ya los pueden ver en el chat. Ya los puso Marcos. Muchas gracias, Marcos. Gracias, Marcos. Seguimos esperando sus preguntas. Sí, estamos esperando. Muy bien, vamos con la primera pregunta, Pastor Ramsey. Kerima dice, ¿por qué recibimos un evangelio diluido? ¿Cuáles son estos factores y por qué podemos y qué podemos hacer? Por diluido, están pensando en un evangelio sin gracia o un evangelio que no pide un compromiso. No sé si la persona podría explicar la idea de la pregunta diluido, en qué sentido. Hay un evangelio, supuesto evangelio de prosperidad que es un error. Hay evangelios, predicaciones superficiales de portarse bien sin hablar de la salvación. Hay otras predicaciones que podríamos hablar también de la gracia barata, que no lleva a ningún compromiso, Señor, que no es mi intención presentar un evangelio así. No sé cuál es la idea de diluido, en qué sentido diluido. Si lo pudieras comentar. Dice, hemos visto que en nuestra iglesia no se ha predicado el evangelio de la gracia. Eso es lo que contesta él. Ok. A eso se refiere. Bueno, sí, quizás muchos han tenido la experiencia que yo tuve en mi juventud, mi infancia y juventud. Yo creo que es el ser humano que desea, que quiere pensar que merece algo y que su buena conducta merece la salvación. Es una de las cosas. Entonces, un error eso. Pienso más en este sentido de que yo he sido pastor, he predicado a la misma congregación durante años, así que cuando tú convives con una congregación, tú quieres que también cambien sus vidas, ¿no? Entonces tú ves las familias que tienen conflictos, tú ves a los jóvenes que están metidos en problemas y tú quieres
que se liberen del pecado. Entonces, ¿qué haces? Empieza a hablar del pecado, empieza a hablar de portarse bien, y que yo diría que quizás diluido no es la palabra, sino truncado, porque, o al revés, quizás, algunos han dicho, ya, no me porto bien para ser salvo, me porto bien porque Cristo ya me salvó. Entonces, la salvación debería producir en mí un amor y un deseo de servir al Señor. Entonces, el error es ponerlo al revés. Tú quieres que sean buenos cristianos, entonces empieza a predicar, no hagan esto, no hagan este otro, pórtense bien. Y como eso no resulta, grita más fuerte y predica más moralismo, castiga a los malos, castiga a los pecadores de tu grupo, disciplinas, marginas. Entonces, a veces tienen que pararse frente a la congregación y confesar sus pecados a todo el mundo, incluyendo las visitas, cosas así. No sé si lo hacen en México, pero yo lo he visto. Y yo estoy sentado pensando, ¿y las visitas? ¿Estaré escuchando esto? Entonces, es un deseo del pastor, un deseo correcto de que sean buenos cristianos viviendo la vida como el Señor quiere. Pero ¿cómo lograr eso? Apuntan a la persona y a la ley en vez de apuntar a Cristo. Y sin Cristo no voy a crecer. Si estoy mirando a mí mismo, si estoy tratando de portarme bien, no funciona. Pero como digo, hay muchas distorsiones del Evangelio. Y en el fondo es el ser humano que piensa que puede merecer algo. Eso no son buenas noticias. Eso es como un instinto humano natural. Y ese es el problema en el fondo, ¿verdad? No sé si estoy contestando bien la pregunta. Falta enseñanza, faltan seminarios, faltan pláticas como esta. Falta más lectura de la Biblia para entender el Evangelio. Muy bien, pastor. Tenemos otra pregunta de Asael Figueroa. Dice, ¿es correcto hacer oraciones de confesión reconociendo nuestra falta de rectitud y transgresión de la ley como oró Nehemías, David o Daniel? Por supuesto, es correcto. Yo pienso que debemos hacer oraciones de confesión y debemos hacerlo en el contexto apropiado. ¿Sí? O sea, depende del pecado que estás confesando también. Si es algo un poco más delicado que puede causar un escándalo público, mejor con unos pocos, no frente a toda la iglesia. Hay un lugar apropiado, un contexto apropiado, pero yo pienso que diariamente, yo, aunque esté solo, orando solo, debería limpiar mi cuenta con el Señor, porque yo he pecado cada día en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis actitudes, sino en mis acciones. Entonces, debería confesar mis debilidades, mis pecados y mis faltas al Señor cada día y durante el día. Eso pienso yo. Mantener, es como sacar la basura, ¿no? Empieza a oler mal si no sacamos la basura. Entonces hay que seguir sacando la basura, limpiando mi corazón. Muchísimas gracias, pastor. Tenemos otra pregunta, es el pastor Amílcar López, que comenta, hemos visto que en nuestras iglesias no se ha predicado el Evangelio de la Gracia. Es el comentario que hace el pastor Amílcar López. Bueno, Asael Figueroa de nuevo hace otra pregunta.
¿por qué en el Antiguo Testamento, especialmente en el mensaje de los profetas, vemos a Dios trayendo juicio como consecuencia del comportamiento del pueblo de Dios? Bueno, porque es así. Eso ya quizá podemos hablarlo un poco más en los temas 3 y 4. No podemos negar eso. El pecado nos aleja del Señor y a veces Él nos llama al arrepentimiento, nos sacude, nos manda al exilio para volver a Él. Hay que manejar con mucho cuidado este tema, porque creo que en este lado de la cruz el castigo es diferente, con más gracia, y también creo que debemos vernos cuando el Señor nos disciplina, es como un padre que nos ama. No es un castigo vengativo y tampoco era para Israel. Era un juicio, un castigo para llamarle a arrepentimiento. Y Dios siempre respondía cuando se arrepentían, volvía a mostrar su bendición sobre ellos. Pero es el aspecto que no podemos quitar del Evangelio. No era una gracia barata donde, soy salvo, vivo como quiera. No, el pecado me aleja del Señor y si yo sigo porfiado en mi pecado, el Señor de repente va a tener que sacudirme bien por amor, para traerme de vuelta. Entonces, el Antiguo Testamento no es sin gracia. Y el Nuevo Testamento tampoco es sin disciplina de parte del Señor para llamarnos al arrepentimiento. La proporción, yo pienso que cambia un poco en el Nuevo Testamento después de Cristo, pero no es una diferencia en la esencia del Evangelio, en la esencia de nuestra relación con el Señor. No sé si requiere más, y disculpe que creo que no fue una respuesta no fue suficiente, pero es un comienzo de tocar el tema. Podemos volver en las próximas pláticas, porque eso sí que es una pregunta complicada. ¿Sí? Muy bien, Pastor, muchísimas gracias. Mire, Isaí nos comenta, permítame tantito, que ya ahora sí ya hay bastantes. Isaí nos comenta, ¿cuál sería una forma correcta de presentar el Evangelio de la Gracia en lugar de asustar a los no creyentes con la ira de Dios y los legalismos? Bueno, la manera que yo siempre digo, esto depende de la persona. Depende del evangelista, también depende de la persona que estoy evangelizando. Por ejemplo, las 2 preguntas de evangelismo explosivo las hice a mi vecino en Santiago. Él dice, de ¿qué voy a decir a Dios? No tiene ningún sentido, no creo en Dios. Dios no existe, ni el cielo ni el infierno, así que tu pregunta, entonces tuve que buscar otra manera de hablar con mi vecino, ¿no? Depende. Pero creo que en América Latina, en general, el contexto es bastante católico. Si no son católicos todavía o si no practican mucho, eso probablemente el trasfondo. Entonces creo que debemos normalmente empezar suponiendo que saben algo de la Biblia, que creen en Dios. Tenemos una ventaja con los católicos, pero también tenemos un problema. La ventaja es que saben algo del Evangelio, saben algo de Cristo. Normalmente dicen que creen en la Biblia, creen que Jesús vivió y murió en la cruz. Entonces es cómo recibir la salvación. La doctrina católica
enseña los mismos hechos de la vida de Jesús, los mismos hechos del Evangelio. Es cómo recibo yo la salvación. Entonces ellos piensan que por los sacramentos, por los méritos y por fe. Entonces, ¿cómo empezamos con una persona típica católica? A mí me gusta empezar con esas dos preguntas, de si tiene seguridad de su salvación. Lo más probable es que no para un católico. Y si no, mire, tengo buenas noticias. Entonces puedo traerle algo muy positivo y alegre. Tengo buenas noticias para usted, mi amigo. Es que no tenemos que ganar la salvación. Cristo ya lo ganó. Mire, hay distintas formas de presentar el Evangelio. Yo siempre pienso que una ilustración es buena. Y no sé si hay tiempo ahora, pero bueno, la ilustración de la película La Misión. Vamos a hablar de eso en otra plática. Pero esa ilustración del misionero subiendo y que con un tremendo saco de cosas en su hombro y no puede más. Y los indígenas vienen y cortan la soga y cae. Eso, para mí, es una buena ilustración del Evangelio. Algo así, pienso que es bueno explicar las doctrinas, pero enganchando primero con una pregunta acerca de su propia vida espiritual y si cree en la salvación o algo así, no suponiendo que está totalmente equivocado, hablando como si probablemente deberías saber esto, ya, ¿okay? Estamos de acuerdo en tantas cosas y llevando a ¿cómo recibo eso? Es por gracia. ¿Qué tan bueno, cuán bueno tendría que ser para ser salvo? Tendría que ser perfecto, así que olvídate, ya, confía en Jesús, Él ya lo hizo y no tiene que ser más, descansa en Él y puedes estar seguro de tu salvación. Tal como hemos hablado esta noche aquí, así tenemos que presentar el Evangelio, pero dialogando, escuchándole, realmente escuchando. Mi problema es que estoy tan ansioso de presentar el Evangelio, no estoy escuchando a la persona y no estoy dándome cuenta realmente qué es lo que cree y por qué. Si la persona ha sufrido mucho, por ejemplo, quizás está enojado con Dios y todo lo que yo digo va a pasar por encima porque no quiere. Debemos hacerlo atractivo. Yo en un contexto católico, yo no discuto el asunto de la Virgen María. Si me preguntan, yo digo lo que creo, pero lo respetamos, pero no la adoramos, cosas así. Pero no me meto en ese tema al principio mejor, porque eso lo deja, digamos, enojado al tiro. Entonces, muchísimas gracias, pastor. Muy bien. Tenemos a Víctor Hugo Manríquez que hace la siguiente pregunta. ¿Cómo serán juzgados todos los pueblos alrededor del mundo en todas las épocas que no conocieron o escucharon jamás de Jesucristo? Bueno, la salvación es solamente en Jesús y creyendo en Él. Ahora, si no han escuchado el Evangelio, igual, según Romanos 1, todos son culpables por no honrar a Dios. Romanos 1, 18 ahí dice que todos conocen a Dios y la culpa es que conociéndolo no lo honramos como Dios, ¿verdad? Entonces, eso hay que dejar en claro al principio, que no hay nadie inocente, todos son pecadores. Dice
21, Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, etc. Pueden leer los versículos en el contexto, pero eso hay que dejarlo en claro. No hay nadie inocente, ni tú, ni yo, ni el más amable ahí en alguna isla que no ha escuchado el Evangelio. Pero déjame decir algo, y eso quizás, permítame, ¿cómo decirlo? No creo que sea una herejía. Permítame explorar un poco en el margen de lo que normalmente se enseña. Creo que no es incorrecto, pero tampoco voy a proclamarlo como dogma. Lo que quiero decir es esto. Piensa en Adán y Eva en la huerta de Edén. Ellos escucharon el Evangelio, ¿no? Las pieles fueron animales muertos, pusieron las pieles encima. Sacrificio. Y el protoevangelio, que habrá un conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y la simiente de la mujer ganará. Ellos escucharon un breve resumen del Evangelio. Ellos no creen que lo pasaron a sus hijos y a sus nietos, a sus bisnietos. Es decir, y en el Antiguo Testamento, creyendo eso, eran salvos. Era un mensaje del Evangelio en breve, anticipando el Mesías. Si Adán creía eso y se aferraba a eso para su salvación, era salvo, ¿verdad? Y a través del Antiguo Testamento se va aclarando más y más. Pero no hasta que Cristo venga, vemos cómo era exactamente, cómo fue todo exactamente. Así que todo lo que creían antes en el Mesías que venía, victorioso, sacrificio por ello, eran salvos. Ese mensaje, si Adán y Eva lo sabían, cualquier ser humano en este planeta podría haberlo escuchado de alguna manera. No sé, eso me gustaría pensar que también hay algunos que recibieron, y de hecho algunos misioneros han llegado a tribus donde tienen conceptos del Evangelio, de un sacrificio y cosas así. Hay recibos de la verdad del Evangelio que han encontrado. Entonces, a mí me gustaría pensar, que no voy a proclamarlo como dogma, me gustaría pensar que algunos que no escucharon todo el mensaje que sabemos ahora, pero sí escucharon el Evangelio en forma sencilla antes. Lo tiro así, no me citen mucho porque alguien va a decir que es una herejía, pero para pensar. Muchísimas gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Muchísimas gracias, Pastor Richard Ramsey. Pastor Juan de Ramón, le paso los micrófonos a usted. Bonita noche, muchísimas gracias.